complementar a muchos de ustedes que aman la profecía bíblica, poder realmente anunciar al mundo entero que la Biblia es la palabra de Dios. Que este libro se adelantó a la tecnología del siglo XX. ¿Cómo es posible que el apóstol Juan hace 2000 años pudiera haber escrito que vendría un tiempo cuando un hombre llamado el Anticristo, el futuro tirano y dictador mundial, iba a poder controlar a la humanidad mediante una marca? Esto hubiera sido imposible sin la tecnología que el mundo alcanzó en el siglo XX. ¿Cómo era posible que pudiera decir Juan pondrá una marca en la frente y en la mano derecha para que nadie pueda comprar ni vender? Si no fuera porque se inventó el internet, los chips, los medios de comunicación y todo lo que está a nuestra disposición, donde las circunstancias nos hablan, nos comprueban que realmente nos encontramos por primera vez en la historia ante una sociedad en la cual tú y yo formamos parte, que está lista para recibir a este hombre cruel, sanguinario, déspota, dictador, sin misericordia alguna por la raza humana, llamada la bestia en el libro del Apocalipsis, o el Anticristo por el apóstol Juan. Hemos oído también en los últimos años de un famoso nuevo orden mundial. Y muchos de ustedes se preguntan, ¿qué es esa frase que se ha acuñado tan famosa que por todos lados ya los medios de comunicación, los encabezados de los periódicos mencionan como ya sea un nuevo orden mundial o un nuevo orden económico mundial? Bueno, pues todo este año pasado que atravesamos la famosa pandemia, pudimos darnos cuenta al grado a la que el mundo llegó o ha llegado, donde ya se puede verdaderamente comenzar a controlar a la raza humana, y donde vamos a comenzar a ver que las naciones van a comenzar a perder su soberanía nacional, y donde va a reunirse un grupo o una élite de agencias no gubernamentales que van a dictar los protocolos y van a dictar la economía, la política, la religión y el orden militar del mundo entero. Nos estamos acercando a una velocidad impresionante, y al mismo tiempo todos los eventos que en los últimos meses han acontecido sacó algo que era ignorante para muchos, la nación de Irak. Yo les contaba que en los 80s, en un seminario que me invitaron a compartir a los estudiantes, les pregunté que qué pensaban de Irak en aquel tiempo. Un estudiante me dijo que sí era el nombre de una medicina. O sea, Irak no era realmente muy conocido ni su nombre como algo así muy lejano hasta que cobró relevancia en la guerra del Golfo Pérsico. Pero de los 90s, hace 30 años más o menos, a nuestro año 2021, ahora nos damos cuenta de qué forma se ha concentrado la atención mundial en el Medio Oriente, que Bahrein y que ahora Marruecos y Sudán, naciones africanas del norte de África y algunas otras se han unido bajo el pacto de Abraham para poder tener amistad con la nación de Israel. Ahorita hace un momento comentaba con algunos hermanos que hoy en la mañana estaba yo leyendo algunos apuntes
Y estoy suscrito a varias páginas de profecía, desde luego, de hombres de Dios. Y estaba leyendo en la mañana que este hombre de Dios, se los comento brevemente porque me cimbró, me puso los pelos de punta, acaba considera que realmente podría ser otra de las finales señales de los últimos tiempos, la apostasía de la iglesia. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo comienza tratando de orientar a los cristianos de la iglesia de Tesalónica porque estaban espantados y ellos creían que se encontraban en la gran tribulación. La segunda carta, capítulo 2, comienza diciéndoles: hermanos, en cuanto a nuestra reunión con Cristo, que es el arrebatamiento, y el día del Señor en el Nuevo Testamento es los 7 años de la tribulación, para que puedan ustedes enfocarse cuando leen la Biblia y saber cómo acomodar las frases y saber a qué tiempo se está refiriendo el Espíritu Santo. También en Apocalipsis 1 dice el apóstol Juan: estaba yo en el día del Señor, ¿se acuerdan? Estaba yo en el día del Señor, capítulo 1 de Apocalipsis, que significa no el sábado ni el domingo. Estaba en los 7 años de la tribulación, que es lo que revela el libro del Apocalipsis. Entonces dice Pablo: no se dejen perturbar ni en cuanto a carta ni como si fuera nuestra, que el día del Señor está cerca, o sea, que ya entramos a la tribulación. Síganme con mucho cuidado, porque no vendrá los 7 años de la tribulación sin que antes, y nos da 2 claves. Número 1, la apostasía, que significa el apartamiento o el alejamiento de la fe, de millones que se decían de la boca para afuera cristianos, que nunca tuvieron el nuevo nacimiento, nunca sus vidas fueron transformadas, que vendrán y le dirán a Cristo, Mateo 7, en tu nombre hablamos lenguas, hicimos milagros, echamos demonios, y Cristo les dirá: nunca los conocí. En Juan 10, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, pero a estos yo nunca los conocí, porque nunca hicieron mi voluntad. Entonces la apostasía ya está en el mundo, y las iglesias desgraciadamente están llenas de personas profesantes no arrepentidas. Miles de personas en las iglesias que las llenan jamás se han arrepentido, tienen 5 años yendo a esa iglesia, 10 años yendo a esa iglesia, y jamás sus vidas cambiaron, ni a su esposo, ni mejoró su matrimonio, ni fueron mejores hijos, ni más honestos en sus vidas. No tienen paz, porque la primera evidencia de que una persona realmente ha entrado al reposo de Dios, a la paz de Dios, es porque ha creído. Hebreos capítulo 4. Hermanos, temamos no sea que permaneciendo la promesa entre en su reposo, muchos parezcan no haberla alcanzado.
pero no han entrado a ese reposo, no han descansado, y hermano, y así están, y con un estrés y con una falta de paz, simplemente porque no creyeron. Les entró por acá y les salió por allá. El apóstol Santiago dice en su segundo capítulo de su epístola: porque tú me dices que crees, también los demonios creen. El diablo no es ateo, y además tiemblan. Entonces no basta decir creo, tenemos que manifestar esa fe hacia afuera y hacia adentro de nosotros mismos. Y la más grande evidencia de que tú realmente crees es cuando enfrentas la adversidad o problemas y permaneces de una sola pieza. Como dice el Salmo 112, tendrá malas noticias, pero seguirá confiando en el Señor. No habrá ningún problema externo que entre a tu vida y que te quite la paz, que te mueva, que te quite el sueño, y mucho menos que estés como Pepita en comal, que nomás te toca uno y brincas, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y tu vida manifiesta que no tienes paz. Y qué interesante, para terminar esta introducción, qué interesante que las dos clínicas y hospitales más famosos de Estados Unidos, el Hospital Hopkins y la Clínica Mayo en Rochester, Boston, coincidieron hace algunos meses en que el 75% de las enfermedades, el 75% de las enfermedades mentales y físicas del ser humano tienen un común factor denominador: el estrés. El estrés es la enfermedad, o el COVID no se compara, parece Pinocho comparado con el estrés. Y qué interesante que es uno de los factores, el estrés, que le abre la puerta a los virus. Porque ¿qué hace el estrés? Reducir tu inmunidad. Y eso cualquier médico te lo puede decir. ¿Qué es el estrés? Es un estado interno de intranquilidad, de falta de paz, de inseguridad. Cualquier cosa te pone los pelos de punta, cualquier cosa te quita el sueño. Llegas a tu casa y dices: ¿qué van las chamacas? No me estén gritando. ¿Y tú por qué estás haciendo las cosas? Este carácter, esta forma en la que tú actúas en la vida manifiesta que no tienes paz. Y por demás es interesante, para terminar, que hace 2000 años se nos adelantó la Biblia, y hace 2000 años Cristo nos dejó el antídoto para el estrés. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Shalom. ¿Qué es la palabra shalom? Es una palabra hebrea que significa seguridad, estabilidad, permanecer quietos ante cualquier cosa. Está temblando, el petróleo se cayó el peso, no hay nada alrededor que me mueva interiormente. Por lo cual, aunque vengan malas noticias, permaneceré firme hasta el fin. Y la Biblia profetiza que esta es la situación en la que el mundo terminaría. Las condiciones de la famosa pandemia el año que entra lo demostraron de una forma clarísima. De qué forma el terror, el miedo ha sumido a la humanidad en la irracionalidad, en la que estamos tomando decisiones, estamos conduciéndonos, haciendo tantas cosas, ¿verdad?, que rayan en la falta del sentido común, de la irracionalidad y de la misma ciencia. Porque cuando el ser humano está controlado por el miedo, que es la antítesis de la fe, no te puedes comportar racionalmente. El terror, el miedo, el pánico nos hace actuar irracionalmente.
porque no podemos concentrarnos y olvidarnos de cómo debemos de conducirnos y qué es y qué no es lo que realmente nos hace daño. Entonces nos estamos preocupando por un bicho y eres una pepita en comal en tu casa. Nos estamos preocupando que no nos dé tal o tal enfermedad o cualquier ataque y mira nomás la panza de Santa Claus que tienes. Estás preocupado por no enfermarte y mira lo que sigues comiendo: 5 conchas de la tía Rosa en la mañana, refrescos, Coca-Cola, azúcar, que nos debilitan inmunemente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Pues estás abierto a cualquier enfermedad, por la condición en la que 1 año o 2 años has vivido. No le has hecho caso a la palabra de Dios. Si tú eres una persona que no bebes 2 litros de agua, 2 litros de agua diarios, no puedes tener un sistema inmune fuerte. Tu cuerpo no puede funcionar sin el agua. No estoy hablando de Coca-Cola ni Coca-Cola cero, que es 5 veces peor. No tiene azúcar, pero tiene 15 elementos químicos que están tronando tus riñones y tu hígado, pero es de dieta. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Este es el mundo que estamos viviendo y tenemos que abrir los ojos a la realidad. El mundo se dirige a un centro futuro comercial, o un centro o un nuevo orden económico mundial que el anticristo va a inaugurar y que ya se está preparando ahorita a través de todo, imperceptiblemente. Los cristianos están atentos como las vírgenes prudentes, llenos del Espíritu Santo, con el aceite en sus lámparas. La lámpara es la Biblia, y vienen a la Biblia diario y oran y buscan la voluntad de Dios y están tratando de acercarse a Dios, toman estudios bíblicos por línea o por lo que sea. Esos cristianos son los que van a ver. Vas a ver lo que viene y vas a poder anticiparlo y prevenir a tu familia y saber tú cómo puedes enfrentar la adversidad que se nos viene. Viene un tsunami al mundo y va a barrer como los días de Noé, y se los llevó a todos, dijo Jesucristo, el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos sonando la alarma. Despiértense, despiértate. Si eres hijo o hija de Dios, despiértate y toma la palabra y usa las armas de la luz, porque el tiempo está cerca. En Zacarías 5 hay una profecía que corrobora Jeremías 50 y 51, corrobora Apocalipsis 13, 17, 18, que corrobora Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, que corrobora todo lo que las demás partes de la Biblia coinciden en que Irak, la antigua Babilonia de la Biblia, la palabra Babel aparece por primera vez en Génesis 10. Todo esto en estas conferencias ya lo compartí, lo estoy resumiendo rápidamente. Significa confusión. Babel significa confusión. Y la ciudad de Babilonia se repite en la Biblia más de 300 veces. La única ciudad que le gana a Babilonia es Jerusalén. Jerusalén más de 350 veces se encuentra en la Biblia, y en segundo lugar Babilonia. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Que Dios tiene un plan para Babilonia. Es lógico. Comienza con Babilonia, Génesis 11, la primera torre, la primera ciudad, y termina la Biblia con Babilonias, con la comercial y la religiosa. Tenemos que poner atención entonces, porque es una de las claves más importantes de las profecías de los últimos tiempos. Entonces la Biblia es muy clara que en Babilonia, que es actualmente la zona geográfica donde se encuentra Irak, y en la Biblia no estaba dividida Irak y Siria. En la Biblia, Siria e Irak eran una misma región geográfica y se conocía por la historia como la Mesopotamia. Llegó el siglo XX,
los ingleses les ganaron la guerra al Imperio Otomano Turco, 1923. 1917, 5 años antes más o menos, Nikolai Lenin establece por primera vez en la historia la ideología del marxismo llevado a la práctica, el comunismo, con el libro del Manifiesto Comunista de Engels y de Marx. Y en los 30, llegamos a la época de los 30 del siglo pasado, entre los 30, más o menos 27 al 48 del siglo pasado, las Naciones Unidas repartieron junto con los ingleses el Medio Oriente. Entonces, Irak y Siria fueron partidos, la región de Irak y Siria fueron partidos a la mitad, y tú vas a hacer Siria y tú vas a hacer Irak. Antiguamente se conocían como los asirios, involucraba a los babilonios también. Jordania va a estar acá, Líbano va a estar acá, Egipto va a estar acá, etcétera, etcétera. A Israel se le asignó el lugar que tiene actualmente, más la tierra que han ellos a través de las guerras recobrado. Entonces, la Biblia nos muestra que la región geográfica de Irak, a donde curiosamente el Papa Francisco hace algunas semanas o meses fue, ¿qué estaba haciendo allá? ¿Por qué no vino mejor aquí a Metepec? ¿Por qué no fue a Guatemala? ¿A Irak? ¿A qué fue a Irak? 0.05% de cristianos están en Irak. Y nos damos cuenta actualmente que cerca de Arabia Saudita se está haciendo un centro ecuménico para reunir a las 3 religiones más grandes, populosas del mundo, que número 1 es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y están construyendo una zona como un centro comercial donde va a tener un edificio el Islam, el judaísmo, y no es el cristianismo que conocemos evangélico, es el catolicismo romano. Es muy importante aclarar esto. Y las 3 principales religiones ahí se reunieron, y el Papa Francisco fue a Irak a reunir, sin que conozcan las profecías bíblicas, porque es lo que menos conocen, a unir a estos líderes para comenzar a disque orar por la paz del mundo. Y ahí se juntaron con todos los líderes, estuvieron el archimandrita de Chipre, el archimandrita griego, los directores del budismo, en fin, ¿verdad? Cómo todas las piezas se están conjugando para que tengamos completo el rompecabezas que tenemos en la Biblia y que corrobora Isaías 5 del 5 al 11. Voy a dar lectura a esta profecía. Al acabar de leerla, haz de cuenta que leíste en chino. No le vas a entender ni papa. Algunos que ya están adelantados en la escatología, claro que lo van a entender. Pero quiero leer, bueno, más bien voy a leer todo el capítulo 5 porque es interesante. Dice así, fue escrito, apunta en tu Biblia, hace 2500 años por el profeta Zacarías. Alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la faz de toda la tierra, porque todo aquel que roba o hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí me detengo. Zacarías ve un rollo volando. ¿Qué es? Y el Espíritu le dice, esto que ves, este rollo, eran los mandamientos de Dios. Pero lo más importante de esto
es que solo se mencionan 2 mandamientos: robar, como dice aquí, y del otro lado, blasfemar o calumniar al prójimo. Y dice la Biblia, quiero que sepas que la persona que roba, le dice Dios, es tan importante para Dios la propiedad privada, o que tú tomes algo que no te corresponde, y puede ser la esposa de otra persona, puede ser a través del fraude, a través del engaño, pero es tan importante que dice la Biblia que la persona que robe, la maldición no se irá de su casa. Si tú has robado, arrepiéntete y devuelve lo que has robado. Si has pedido prestado y dijiste que ibas a pagar, no te hagas el tonto. Dios conoce tu corazón. Y si tú no pagas y le dices a la persona, mira, no tengo dinero, pero te voy a dar 50 pesos a la semana o 100 pesos a la semana, y cuando tenga más te voy a dar más. Pero si tú te haces pato y no pagas lo que pediste prestado, es robo a los ojos de Dios, es abuso de confianza, es fraude. Y cuando estamos abusando de la propiedad o de algo que no es de nosotros, Dios no lo deja a la ligera. Y calumniar, herir la reputación de otra persona por un rumor que oíste, Dios, dice la Biblia, el que jura falsamente será destruido. ¿Qué significa cuando dice el Espíritu Santo que las personas calumniadoras, que están siempre lastimando la reputación de otra persona sin estar seguros ni siquiera que esa persona hizo eso o aquello, o están difundiendo algo de otra persona, serán destruidos? Se refiere, en lo que dice Proverbios, destruyen su alma. Las personas chismosas que no se aguantan y están completamente siempre comunicándole, les llaman el periódico Reforma de mañana en la mañana. No leen la Biblia, leen el Reforma. Esas personas, sin que se den cuenta, están siendo debilitadas interiormente, espiritual y emocionalmente. El pecado nos roba la energía divina sin que nos demos cuenta. De repente pasa ya 3-4 meses y ya no tienes ganas ni de leer la Biblia. Te sientes débil ante las tentaciones. Sientes que ya estás en paz, ya ni siquiera tienes ganas de venir a la iglesia. ¿Qué está pasando? Algo dentro de tu alma está corrompiéndote, y se llama el pecado no confesado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, dice el libro de Proverbios. Bueno, ahora vayamos a esta profecía, y esto es el antecedente a lo que vamos a leer, que es nuestro asunto de esta mañana. Versículo 5: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, esto ya es otra visión, ahora alza tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y claro que Zacarías dijo, ¿qué es? No, yo no sé. Y el ángel le dijo, esto es un efa. Apúntalo en tu Biblia. El efa era la medida del comercio bajo el Antiguo Testamento. Es como ahorita el dólar, por ejemplo, que es la moneda común y corriente del comercio. Todo este petróleo se compra en dólares, todo es en dólares ahorita. El efa era una medida del comercio en el Antiguo Testamento. Todos podemos decir, vio un dólar volando en el cielo Zacarías. Además le dijo, esta es la iniquidad. La palabra iniquidad es una palabra muy, pero muy importante, porque es la palabra ayin, A de Armando, Y-I-N de nana en el hebreo. Se los digo porque es importantísimo para que profundicen ya en el estudio de la Biblia. Ayin, iniquidad, que significa reflejo o resemblanza, y otras veces se traduce como el ojo, porque a través del ojo nosotros reflejamos algo. Jesús dijo que el ojo reflejaba maldad. Tú por la mirada de un muchacho, por la mirada de una muchacha,
por la mirada de una persona, puedes ver maldad. Si ves a alguien así, será. Ya sabes, ¿verdad?, que en su corazón hay un problema. Dice la Biblia, gozaos, gozaos. El cristiano tiene que reflejar paz, confianza, apertura, sinceridad. Cuidado con la hipocresía, que trates de aparentar algo que no eres. Eso lo odia Dios. Entonces ve un dólar, ve un efa volando y le dice, es un reflejo. Vamos a ver qué está reflejando el comercio. Es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Aquí la palabra maldad, y es diferente, es risha, con R de Raúl, SH, risha en el hebreo, risha. Y esta palabra risha, que es la que se tradujo con maldad, significa malignidad, moral, delito o rebelión. Esta es la maldad. Y le echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca del efa. O sea, el dólar, el efa que vio volando, Zacarías ve de repente que hay una caja de plomo. Sabemos nosotros que el plomo es muy difícil ni con rayos X que se pueda ver dentro, ¿verdad? Es uno de los materiales más sólidos que existen. Ahí metieron el efa, ahí lo escondieron. Y de repente ve todas estas cosas todavía sin entender Zacarías. Y le dice el versículo 9, alcé luego mis ojos, ya que metieron el símbolo del comercio dentro de una caja de plomo, y miré dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de águila. ¿Eso dice? Como de paloma. ¿Eso dice? ¿Por qué dice de cigüeña? ¿Sabían ustedes que en Levítico capítulo 11 la cigüeña es una de las aves inmundas junto con los opilotes? Son aves inmundas las cigüeñas, y dicen que son las que traen a los niños, por el amor de Dios. Ese cuento lo inventó el diablo, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan sus abuelos, verdad? La cigüeña va a venir y te va a traer al bebé. Dios santo. Tenían alas como de cigüeñas y alzaron el comercio, o el símbolo del comercio, el efa, entre la tierra y los cielos. Abran los ojos, versículo 10 y 11. Dije al ángel, o sea, le preguntó, que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el símbolo del comercio o el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa. ¿En dónde? En la tierra de Sinar, o en la tierra de los caldeos, o en Babilonia, que son tres frases o palabras sinónimas en toda la Biblia. Cuando en el Antiguo Testamento oigas la tierra de Sinar, Génesis 11, del 1 al 3, se juntaron todos en la tierra de Sinar por primera vez. Babilonia es Irak del siglo XXI. Para que les sea edificada casa en Irak, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Esta profecía simplemente nos está anunciando que el centro comercial de las finanzas del mundo será transportado, y en los tiempos del anticristo ya no va a ser Wall Street en Nueva York el centro de las finanzas del mundo, sino que el comercio se trasladará, se transportará de Nueva York a la nación de Irak.
Y cuando llegamos a Apocalipsis 18, encontramos a la Babilonia comercial, a una ciudad que se convierte en el centro del comercio internacional. Y dice la Biblia, donde se halló la sangre de los santos de Dios, que se refiere a los que el anticristo asesinó, y que será destruida en la segunda venida de Jesucristo. Cuando esté preparado, entonces le será edificada el centro comercial más grande del mundo, como lo dice Apocalipsis 18, estará ubicado en la región geográfica de Irak. Ahora veamos esto para terminar en la segunda carta a los tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Y veamos que, como explicábamos, la iglesia de Tesalónica estaba asustada de que ya venía la gran tribulación, que estaban en la gran tribulación. Y no solamente ellos, no se imaginan la cantidad de correos que nos llegan preguntándome que si estamos en la quinta trompeta, Virgen del Socorro, que si estamos en el primer sello, que si estamos en el cuarto sello. Siempre les pregunto, ¿no lees la Biblia, verdad? O no han estudiado o no se han interesado. Tenemos cientos de conferencias de profecías de Irak, de todo lo que podamos compartir cada domingo que podemos, o por las redes sociales, para que puedas ya levantar las antenas y ya situarte y darte cuenta en el medio ambiente en el cual nos encontramos y de los eventos que nos rodean, de qué nos hablan a la luz de las Escrituras. Entonces los tesalonicenses todavía están disculpados, ¿verdad? Porque no tenían toda la Biblia completa como la tenemos nosotros. Creían que estaban en la tribulación. Y Pablo les dice en el versículo 3 que había dos señales, dos claves para saber que todavía la tribulación no ha venido: la apostasía y el hombre de pecado, que es el anticristo. Muy bien. En el versículo 5, vean ustedes la prueba más grande, que la Biblia nos da, que los cristianos no vamos a pasar la tribulación. No hay tal cosa como que el rapto y la segunda venida es el mismo evento al final de la tribulación, o como que será la mitad, o como los amilianistas, que es otra rama de la teología que dicen que hasta después del milenio viene Jesucristo. Miren, veamos rápidamente con detalle esto. Esto es maravilloso. Versículo 5. Les dice Pablo: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué está hablando Pablo? Que estos cristianos sabían perfectamente bien que estaba deteniendo, ¿qué cosa? La manifestación del anticristo, del hombre de pecado, que está dándolo como la segunda clave, demostrando que no están en la tribulación. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Pablo nos dice lo siguiente: la única fuerza y el único poder que está impidiendo que el anticristo se manifieste con las señales, los milagros, el falso profeta, los millones de ángeles caídos en el mundo, la legión de demonios y los gobiernos que se van a unir a este nuevo orden económico mundial, está siendo ahorita detenido. Es como una presa que construyen para impedir que el agua no inunde.
Y esto que está deteniendo que el anticristo todavía no se manifieste, los tesalonicenses sabían quién era lo que lo detenía. Y la respuesta es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo a través de la iglesia. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? ¿Para qué sirve la sal? Para impedir la descomposición, la podredumbre de la carne. En Génesis 6, versículo 3, Dios dice: el Espíritu de Dios no contenderá para siempre contra el hombre. Mientras el Espíritu Santo está bloqueando la maldad como podría manifestarse, el anticristo no se puede manifestar. Pero cuando salgamos de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia, entonces, versículo 8, entonces qué clara es la Biblia. Cuando lo que lo detiene se ha quitado de en medio, cuando la iglesia salga, no significa que el Espíritu Santo no va a estar en el mundo. Simplemente significa que ahorita la iglesia, el cuerpo de Cristo, bautizados con el Espíritu Santo, en el momento en que nos convertimos, desde Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se conocía en el Antiguo Testamento. El rapto de la iglesia a nadie se le reveló, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Pedro, ni a nadie más que a Pablo. El rapto de la iglesia no está en el Antiguo Testamento. El rapto de la iglesia no está en los evangelios, ni en Marcos 13, ni en Lucas 21, ni en Mateo 24. Porque era un misterio. Primera de Tesalonicenses 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Era un secreto de la iglesia, de nosotros. Y ya que se formó la iglesia en Pentecostés, este secreto fue revelado, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, Colosenses 1, 26 y 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Secreto que en las antiguas épocas y edades no había sido revelado, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando sea quitada la iglesia, hasta que salgamos del mundo, no vamos a conocer al anticristo. Gracias a Dios. ¿Cómo será el anticristo? No me importa. Dime, ¿cómo será Jesús? La iglesia no está esperando al anticristo. La iglesia estamos esperando a Jesús. Es a Él a quien estamos esperando. Él es la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. Acaba primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Confórtense, aliéntense con estas palabras después de que Pablo relata que es el rapto. Yo qué consuelo voy a tener saber que el anticristo viene el mes que entra y que nos va a caer del cielo en meteoros y va a abrir la tierra y demonios van a estar soltando, atormentando a la gente. Eso para mí no es consuelo. Dios vino a traernos consuelo, que ya nos vamos. Y que cuando oigas su voz no te endurezcas. Porque cuando el anticristo venga con sus ángeles caídos, con los demonios que serán sueltos en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, y con todas las cosas que vendrán en la tierra, ¿qué poder puede ahorita detener a esto? Nadie más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde el principio de la creación, se ha encargado de ser el que detiene la maldad. Imaginémonos si ahorita la maldad se encuentra como se encuentra, donde ya las actas de nacimiento ya no dicen él o ella, hay una X para que le pongas, no es hombre ni mujer. Dios mío, ¿qué es entonces un marciano? ¿Hay 3 géneros? Señores genetistas y médicos, hablen. ¿Cuántos géneros hay? Hombre y mujer. Estamos hablando biológica y genéticamente.
¿Cómo el mundo se ha atrevido a poner ya hay más de 569 géneros? Estoy hablando en serio, esto es en serio. Y la Biblia dice, si tienes los cromosomas X, eres mujer. Y si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tú dices otra cosa, estás negando tu biología y tu genética. Entonces tu problema es mental, no es físico, es mental. Estás contradiciendo tu genética, tu biología, tu naturaleza. Y cuando nos dicen que no nos metamos a ayudarlos, ¿qué es la iglesia? Es un hospital para esa gente que se ha equivocado, que es lo que no es, los podamos ayudar por el amor de Dios a recobrar su identidad con la cual Dios los creó. Y cuando comienzan a prohibirnos, que ya con la bandera de que los estamos discriminando, ¿quién los está discriminando por el amor de Dios? Es la bandera de la justificación que usan. Nosotros más que nadie amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, amamos a los transgéneros, los amamos porque son criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios y los queremos ayudar. Solo Cristo te puede ayudar. Somos el hospital de Dios y son bienvenidos aquí a la iglesia todo tipo de personas, parranderos, jugadores y de lo que sea, como tú le quieras llamar. La iglesia para eso fue. Cristo vino por ellos, por los enfermos, no por los sanos. Pero al mundo no le conviene. Si los gobiernos supieran que la iglesia es el brazo derecho, donde dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y el gobierno no se mete en la ayuda moral y espiritual que nos corresponde a nosotros, no meternos políticamente, sino ellos no se metan con las cosas de la eclesiología, ellos podrían saber que México y las ciudades y las naciones del mundo cambiarían, porque solo Cristo puede cambiar el corazón, no un gobierno. Y cuando yo oigo que hay pastores que se quieren meter a diputados, senadores, digo, por el amor de Dios, 1000 veces mejor tenemos influencia desde un púlpito que desde la Cámara de Senadores o Diputados, porque es el Evangelio de Jesucristo el único que puede transformar el corazón humano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Infunde dentro de cada uno de tus hijos y de tus hijas esta energía que solo puede provenir del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. No nos has dado un espíritu de temor para tener temor del hombre. Nos has dado un espíritu de valor, de poder, de amor propio, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, el miedo, el pánico, de donde los que temen y viven atormentados por el miedo a morir, a enfermarse, no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Nuestras vidas no dependen de nadie, ni de ningún virus, ni microbio, ni parásito o bacteria, y de ningún hombre. Nuestra vida depende de ti. Y tú ya tienes establecido el día y la hora en que nos vas a llamar a casa. Y cuando ese día llegue, nadie lo podrá impedir. Y si ese día no ha llegado, no tenemos que tener temor de que nos vayamos antes de tiempo, porque tú nos conoces y nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en la gloria. En esta mañana, a todos ustedes que nos oyen a través de las redes sociales, los invito a que vengan a la cruz de Jesús, donde tus pecados pueden ser lavados, donde si tus pecados son como el carbón de sucios y tu vida te atormenta por la culpa de tu pasado, como blanca lana serán con la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para estar seguro en este instante que el día de que me muera,
el día que Dios tiene determinado para mi vida, reunirme con Él, pueda morir en paz. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Número 2, cree que en la cruz Cristo pagó por ellos con su sangre. Y número 3, que a los 3 días resucitó de los muertos y que en este instante Él puede entrar a tu vida porque Él vive para darte el valor, el poder de ser llamado hijo o hija de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por las personas que en este momento has llamado a formar parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos dando en este momento la bienvenida a las redes de internet, las redes sociales, live stream, YouTube. Nos da mucho gusto que nos puedan ver a través de la televisión y a través de esta tecnología. Ayer tuvimos casi más de 35,000 visitas en la conferencia de anoche de Sudamérica, en Europa. Nos han mandado correos en la mañana de España que están muy atentos, ¿verdad?, a lo que está pasando en el mundo, pero más que nada a lo que la Biblia dice de los últimos tiempos. Y en esta mañana vamos a continuar con la segunda conferencia de este seminario que se titula El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en la primera carta a los tesalonicenses. Los que no traigan una Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a un seminario de profecías sin Biblia es absurdo, ¿verdad? No es posible un seminario sin la Biblia en tus rodillas. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver estos dos pasajes que nos van a servir de introducción al tema que vamos a desarrollar. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, encontramos estas palabras. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, encontramos estas palabras del apóstol Pablo también. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a comenzar rápidamente con 1 Corintios 15 para brincarnos después a Tesalonicenses y a otros pasajes importantes que vamos a analizar. En primer lugar, la doctrina del rapto de la iglesia fue un misterio. Esta es la razón por la cual al introducir esta doctrina, Pablo la introduce como un misterio. Y un misterio, ¿verdad?, es una verdad no revelada todavía. En el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a Daniel, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. En otras palabras, muchas revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento estaban selladas. Y el Espíritu Santo, conforme nos vamos acercando y se van desarrollando los eventos internacionales, el Espíritu Santo comienza a darnos entendimiento en lo que ya está revelado. Esto es muy importante para todos los estudiantes en teología. No hay nuevas revelaciones. La Biblia es un compendio de 66 libros con un sello, con un candado. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22. Nadie le puede agregar nada a la Biblia y nadie le puede quitar nada a la Biblia, porque la revelación de Dios está completa. Entonces, cuando llegamos y oímos que muchas personas, pues tengo una nueva revelación, pues no saben lo que están diciendo. Como una persona me dijo una vez, ¿verdad? Pues tengo una nueva revelación. Le dije, mira, agarra una hoja y ponle 2 de Pancho 3:1 y se la agregas, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Porque si la Biblia está completa, ya no hay más revelaciones. ¿Qué es entonces lo que hay? Hay nueva iluminación. Entonces, la revelación de Dios fue progresiva y terminó. Ahora necesitamos ser iluminados. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo ora por esto a los efesios, que Dios les dio un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepan lo que Dios nos ha dado. Entonces, conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, más luz y más luz vamos a tener. Muy bien. Esto es importante también porque la revelación bíblica fue dada en diferentes fases. Por ejemplo, lo que Dios le reveló a Jeremías, no se lo reveló a Daniel, no se lo reveló a Ezequiel, no se lo reveló a Habacuc o a Amós. Lo que Dios le dio a Moisés fue a Moisés. Entonces, cuando unimos el compendio de la revelación de los diferentes hombres, porque esto nos habla que ningún hombre posee toda la verdad. Ninguna denominación posee toda la verdad. Así que no digas, es que los bautistas son mejor que los presbiterianos o que los carismáticos o que esto y el otro. Todos nos necesitamos, porque todos tenemos diferentes fases de la verdad revelada por Dios.
Unos, ¿verdad?, que las lenguas, otros que el cristiano tiene demonios, otro que no tiene demonios, uno que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, etcétera, etcétera. Tenemos un horizonte delineado de diferentes doctrinas que son bíblicas, muchas desgraciadamente llevadas al extremo. Y cuando se llevan al extremo, se convierten en herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad, apúntalo, llevada al extremo. Entonces hay algo de verdad, pero está inflada desproporcionalmente. Entonces cuando Pablo dice, les digo un misterio, es porque en el Antiguo Testamento nunca se reveló el arrebatamiento de la iglesia, ni nunca en el Antiguo Testamento encontraremos ninguna doctrina que hable que iba a haber una generación de personas que no iban a morir, que somos nosotros en el Nuevo Testamento. Y pienso que nosotros somos y pertenecemos a esta generación. Iba a venir un tiempo en el mundo en el que un grupo de personas iban a desaparecer, millones de personas en segundos, sin saber lo que es morir, sin atravesar el túnel de la oscuridad que es la muerte. Y esto es lo que Pablo nos trata de decir. Les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Que no todos vamos a morir. La palabra dormir, lo vamos a ver, no significa inconsciencia. Ahorita lo vamos a demostrar. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser. O sea, va a haber un grupo de personas a quienes Pablo está escribiendo, que es a nosotros, tal vez de esta generación, que vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahorita en la tarde por nosotros, o el arrebatamiento tiene hoy en la noche o mañana, porque el día y la hora nadie la sabe, los que estemos vivos no podemos entrar al cielo con este cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque vamos a estar regidos por diferentes leyes que ya no van a ser el electromagnetismo, las leyes nucleares, ni las leyes de la gravitación, que son las que rigen el universo de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Entonces, cuando Jesús venga, nuestro cuerpo tiene que ser transformado, y vamos a ver más adelante que el cuerpo que vamos a tener no va a ser el de John Travolta, ni el de Madonna, ni el de Tom Cruise, porque va a ser muy interesante descubrir ahorita en la mañana qué características va a tener nuestro cuerpo resucitado. Entonces todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser instantáneo. Se va a tocar una trompeta, vamos a ver que no es la del Apocalipsis, se va a tocar una trompeta y los muertos, los que han muerto, primero van a resucitar antes que nosotros. Si Cristo viene en media hora, todos los cristianos de Pentecostés a nuestros días, lo vamos a ver también, son los que nos vamos en el rapto. Los muertos del Antiguo Testamento, de Adán hasta la cruz, resucitan hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en la Biblia, en Juan capítulo 5, Jesús mencionó 2 grados o 2 fases de resurrecciones. Resurrección para vida eterna y resurrección para condenación eterna. La resurrección para vida eterna tiene varias fases. Primero fue Cristo, 1 Corintios 15, 22. Después las primicias, Él fue el primero en resucitar. Seguimos nosotros, vienen los 2 testigos, los 144,000. Entonces va a haber muchas resurrecciones que se llaman la primera resurrección porque es para vida eterna. La resurrección a condenación será hasta después del milenio. Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el gran juicio del trono blanco. Entonces, esto es importante también para poder trazar bien la palabra de verdad. Regresamos a Tesalonicenses y vamos a examinar detenidamente este pasaje tan interesante del apóstol Pablo. Pablo comienza en el versículo 13 dando una exhortación de consolación y de esperanza a todos los que en Tesalónica habían muerto, y las familias. Es lógico que si alguien muere, lloremos. Es terrible no llorar. Yo me voy a aguantar y no voy a llorar. Eso es terrible, porque puedes desencadenar tu sistema nervioso en problemas emocionales que no te la vas a acabar. Entonces, cuando tengamos ganas de llorar, llora y saca lo que tú tienes. Esto es muy saludable. Entonces, no hay nada de que los hombres no lloran. Yo antes de que era cristiano lo prometí a los 13 años. Y dije, no voy a llorar. Y hasta que me convertí, después de los 20, ¿verdad? Fue cuando comencé a llorar. Pero pasaron casi 8, 9, 10 años de mi vida en la que yo no quería llorar, porque los hombres somos hijos de Zapata.
y no lloramos. Bueno, eso es ridículo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Número uno, Dios no quiere que tú que me estás escuchando permanezcas ignorante. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Entonces, ¿cuál es la costumbre aquí en el mundo? Bueno, alguien se muere y ya lo pone en el cajón y la gente se acerca al cajón y mi hijito, ¿verdad? O mi papá o mi mamá. Y sabes una cosa, ya iba la carroza siguiendo 500 personas la procesión y ahí en el cajón no va nadie. No va nadie absolutamente más que los huesos y lo que le quedó de carne al difunto. No va nadie absolutamente. Entonces todo esto que hacemos y estas procesiones, ¿verdad? Son solamente tradiciones que los seres humanos hacen en diferentes culturas. Pero Dios no quiere que nosotros sepamos, que permanezcamos ignorantes, qué pasa cuando alguien muere. Entonces, cuando alguien muere, lo vamos a ver con muchos detalles, qué es lo que sucede al alma y al espíritu, qué le pasa al cuerpo. Y estas personas que mueren, si se mueren ahorita en un choque, quedan destrozados o caben en la panza de un tiburón o le cayó un ladrillo en un terremoto, o no importa la forma en la que tú mueras, todos nosotros salimos del cuerpo y nos enfrentamos a Jesús en segundos. Si vas en un accidente automovilístico y chocas, ¿verdad? Y de repente no supiste ni qué pasó y abres los ojos, ¿estás con Jesús o estás en el infierno? Así es como la Biblia lo establece. No hay limbo ni purgatorio. No hay karma que regrese, ni hay que regreses a una cucaracha, ni a una vaca, ni tampoco la reencarnación. Entonces, dice Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez. Y después, el juicio. Ya no hay otra oportunidad en todita tu vida de que tú te vuelvas a arrepentir. Esta es la única vida que Dios te ha dado para que tal vez esta mañana tú tengas una decisión que hacer, que va a depender la eternidad de tu alma y tu espíritu en el futuro. Y dice Pablo, no quiero que se entristezcan de los que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos, ahí está el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús volvió a vivir, porque no hay nadie en la historia que haya repetido la resurrección, si tú realmente crees eso, si creemos que Jesús resucitó, vean lo que dice Dios, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, no podemos estar inconscientes, porque cuando Cristo venga, vienen con Él las almas y los espíritus de los que hemos muerto con Él. Entonces tú mueres hoy en la noche, tu alma y tu espíritu se salen, tu cuerpo está en la panza del tiburón, queda hecho pedazos, te creman o te entierran, de todas maneras el cuerpo se deshace, sea como sea, el cuerpo ya no sirve para nada, pero tu alma y tu espíritu se va con Dios. Y cuando Cristo venga en el arrebatamiento, todos los cristianos que han muerto de Pentecostés a nuestros días, venimos con Jesucristo o bien con Jesucristo, el cuerpo entonces va a resucitar y ser transformado para reunirse con su alma y con su espíritu en el cielo. Todo esto va a ser en el aire y nosotros de repente somos transformados y se queda el cinturón y se quedan los zapatos y se queda la camisa y nos elevamos y en el aire somos cambiados instantáneamente con un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros morimos. Pero dice Jesús, a los que durmieron en Él. ¿Desde cuándo es el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo nació la iglesia? En Pentecostés. Antes de Pentecostés no existía el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Entonces aquí claramente nos muestra que el arrebatamiento es para los que estamos en Cristo, o sea, cuando fuimos injertados por el bautismo del Espíritu Santo, es 1 Corintios 12:13, y formamos parte de sus huesos y de su carne de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, de Efesios capítulo 5. Desde ese momento somos la iglesia, somos un cuerpo. Lo explica todo esto claramente 1 Corintios capítulo 12. Y desde ese momento somos parte de Cristo, y cuando Él venga, solo los que están en Él, los que fuimos injertados en Él. Romanos 6, si creemos que Jesús resucitó, así también nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Entonces, esto es importante para que sepamos que antes de Cristo no van a resucitar ni se van a ir en el rapto los muertos que murieron antes de Pentecostés. Solamente es la iglesia la que está asignada a ser arrebatada. Muy bien,
vamos a Génesis capítulo 35 y vamos a comenzar a ver detenidamente la verdad de que al morir no estamos en un estado inconsciente como lo ha enseñado una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta, que no es cristiana, ¿verdad?, enseña que estamos en estado inconsciente, y vamos a ver muchos pasajes que nos contradicen completamente esta falsa doctrina. Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Y aconteció que al salírsele el nepesh, apúntalo ahí, porque desgraciadamente la traducción de la Nueva Versión Internacional dice suspiro. Háganme el favor nada más. ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es eso, no? O sea, no te da nada a entender esto. Y la Biblia tenemos que recurrir al idioma, al lenguaje original en el que fue escrita, porque eso es lo que fue inspirado por Dios. La inspiración de la Biblia está en sus lenguajes originales. Y nosotros podemos cambiar o hacer sinónimos de muchas palabras, y por eso hay diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí en México, imagínense ustedes, ¿qué padre está el cielo? Pues alguien quiere traducirlo en inglés, what father is the heaven? No tiene sentido, ¿verdad? No se puede traducir literalmente. Entonces, los lenguajes no se traducen literalmente, como el inglés tampoco. Entonces, tenemos diferentes expresiones en cada idiomáticas, en cada país, que no se pueden. Aquí decimos qué bonito, qué chulo, qué lindo, qué precioso, encantador, divino, celestial. Y todas estas palabras son sinónimas refiriéndose al mismo hecho, que algo está bonito, lindo, precioso, pero se usan 4 o 5 palabras. Entonces una Biblia le pone precioso, otro le pone lindo, pero quiere decir lo mismo. Eso es importante que entendamos, no que sea diferente, sino que son diferentes maneras de expresar un pensamiento. Yo me levanto en la mañana y voy a correr. Alguien puede contestar, ¿verdad? Pues yo en la mañana me aliviano y voy a echar una caminata. Están diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Aliviano pues ya es un barbarismo, y caminata y es otra cosa, pero conforme va modificándose el lenguaje se van cambiando las expresiones. Aquí a los popotes le decimos popotes, en Sudamérica le dicen cervatillos, en Costa Rica le llaman pajillas. Entonces así vemos que en cada país tienen diferentes palabras para poder designar diferentes cosas. En México decimos escuincle o chamaco, en el norte ese huerco, ese vato. Aquí hicimos el cuate en México. En México nada más hay 3 o 4 expresiones diferentes, y te vas a otro lado. Las huilas, por ejemplo, aquí en México son prostitutas, y en Costa Rica son las niñas. A las niñas se les dice huilas en Costa Rica, y aquí una huila es una prostituta. Y aquí una vez fui a un país en Centroamérica y dije, nosotros no venimos del chango, y los patrones me decían, cállate, no. ¿Qué chango ni qué chango? Hermanos, que chango aquí es una grosería. Bueno, eso para que me entiendan y para que sepan por qué hay tantas traducciones de la Biblia que tratan de ajustarse a las palabras originales. Aquí en Génesis 35, 18, la palabra hebrea original para alma es nepej. Se escribe nepesh, S-H. Ahorita vamos a ver qué significa. Y en el versículo 29, y exhaló Isaac el roach. Se tradujo el espíritu, que también se traduce aliento o aire. Espíritu se traduce aliento o aire en otros textos. De acuerdo al contexto, es como se interpreta la palabra. Exhaló el espíritu y murió. Muy bien. En estos 2 versículos, en el Antiguo Testamento, por la etimología de las palabras, la etimología es la rama que trata el origen o la raíz de las palabras, encontramos que el alma y el espíritu son 2 cosas diferentes. No son lo mismo el alma y el espíritu. No es una dicotomía. Somos un espíritu, apúntalo. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu. Básicamente, esta es la enseñanza de la Biblia. Somos espíritu. El hombre, mi esposa es espíritu, yo soy espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu de ella lo vistió Dios con un cuerpo de mujer, y yo como espíritu con un cuerpo de hombre, para que podamos reproducirnos y colaborar con Dios en traer hijos al mundo.
Pero mi esposa y yo somos espíritu. Tanto la mujer como el hombre somos espíritus con diferentes cuerpos. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué cosa es el alma? Apúntalo. El alma es el centro de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. El alma es el centro de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando hablamos nosotros del alma, estamos hablando básicamente de la mente. Y cuando nosotros vamos rápidamente, ahorita regresamos a Génesis, vamos a Jeremías 17:9. Y es precioso cuando recurrimos al original, porque nos da muchísima luz de la profundidad de la sabiduría de Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En el original hebreo, la palabra engañoso es la palabra akov, que significa chueco o torcido. Vamos ahorita a traducirlo en el hebraico, es precioso esto. La palabra corazón es la palabra que se usa siempre en el Antiguo Testamento para la mente. Es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Apúntalo arriba de corazón, ahí en tu Biblia. Más que todas las cosas. Y perverso, la palabra perverso, anás, es incurable. A ver, vamos a traducirlo y vean ustedes lo que nos va a revelar la Biblia. Cuando nacimos con una mente chueca y torcida. En otras palabras, todos nosotros cuando nacimos, nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra manera de pensar, nacimos con la tendencia torcida en poder llegar a una conclusión de una verdad. Por eso estamos en el siglo XXI y la filosofía todavía no puede acabar de definir qué es la verdad. Ahorita ya se ha concluido que es relativo, que no hay una verdad absoluta. Está tan lastimada la mente humana, de acuerdo al diagnóstico de Dios en la Biblia, estamos tan enfermos del alma que precisamente no podemos, cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo continuamente nos dice, por ejemplo en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Dios no ama a ninguno que se cree sabio en su propia opinión. No creas que tú te la sabes de todas. No es cierto. Te pueden engañar tus sentimientos. Ay, hermanos, qué bien. Yo me enamoré de uno que se parece a Tom Cruise y es muy bueno y trae un convertible. Sabes que no te vayas con la finta, chamaca. No te vayas con la finta, muchacho. Son engañosos los sentimientos y las emociones del ser humano. No confiemos en ellas, porque si comienzas a confiar en ellas, nos traicionan. Nos traicionan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Es que yo amo a mi mamá más que a Dios, vas a sufrir más. Es que yo amo a mi hijo y a mi perro Fido más que a Dios, vas a sufrir más. ¿Por qué? Porque mi mamá, mis hijos, tu novia, todos son temporales. Todo lo que tenemos va a desaparecer. Entonces, si tenemos nuestros sentimientos y nuestras emociones completamente en una persona, no hay ninguna persona en la que podamos confiar para hacernos felices. Porque la felicidad no se encuentra ni en mi esposa, ni en mi hijo, ni en nadie. Si no encuentro mi felicidad de una forma vertical hacia mi Creador y la fuente de la energía y el que me trajo a este mundo, y comienzo a poner horizontalmente mi esperanza en el dinero, en mi esposa, en mi abuela, en el abogado, en mi cuñado, en el presidente, etcétera, etcétera, todo eso me va algún día a decepcionar. Y cuando viene la decepción, viene la depresión. Y cuando viene la depresión, viene la amargura. Me traicionaron, me hablaron, me violaron de niña, me violaron de niña. Y crecemos más infectados todavía. Y llegamos a la cruz tan infectados y tan envenenados con tanto odio, con tanto rencor, con tantas heridas del pasado de lo que sufrimos, que ese es precisamente el cristianismo. Es el proceso de una santificación, de una sanidad de emociones y sentimientos. Estamos bien lastimados. Por eso la iglesia es un hospital. Es un hospital para homosexuales, lesbianas, drogadictos, borrachos, parranderos y jugadores.
La iglesia, dice 1 Corintios 6, y esto éramos algunos. Aquí no hay nadie que tenía cara de San Clodomiro. La iglesia está llena de somos puros expandilleros, extranzas, exborrachos, exjugadores, exdrogaditos, homosexuales. Pero éramos algunos y hemos sido lavados y santificados por la sangre de Jesucristo. Ese es el mensaje glorioso que Dios nos ha encomendado a compartir con el mundo. Hay esperanza y reconciliación. No importa lo que hayas hecho. Llevo 25 abortos, he matado a 55 personas. Me dicen el tigre de Santa Julia, hermano. No importa lo que hayas hecho, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Entonces el alma nace infectada. Las emociones, los sentimientos, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar. Y esta es, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la demostración más grande de la enfermedad del alma? El ateísmo. Dicen el Salmo 14, dice Dios, el ateo es un necio. Dios califica a una persona que llega a concluir en la enfermedad de su alma que no existe un creador, un sustentador, un diseñador, como una persona que es la más irracionable y lo más absurdo de una conclusión lógica que alguien pueda decir: no existe Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Pero es la irracionalidad más grande que existe, que demuestra lo enfermo que está el ser humano. Pero al contrario de esto, los que se dicen ateos se creen que son los más grandes intelectuales y los mejores libros que han escrito de filosofía, y tú los lees y son puras barbaridades. ¿Sabes lo que dijo el doctor Samuel Crick, 1954, que fue el que descubrió la hélice del ADN? El doctor Samuel Crick, que cómo comenzó el mundo, que los extraterrestres se darán una semilla en un jardín y que así crecimos todos. Entonces vemos a un hombre inteligentísimo en la genética, no hay la menor duda, pero la otra parte de su vida está sin cocer, está crudo completamente. Está cocido de un lado y crudo por el otro lado, como una hamburguesa, ¿verdad? Yo voy a McDonald's y me dan una hamburguesa y la cocen así en la parrilla, y si la volteo, ¿verdad? Y me la dan cruda, le digo: espérame tantito, le faltó. Bueno, cómase nomás lo cocido. Me dicen: estás loco, me las coces de los dos lados. Y entonces así describe la Biblia en el libro de Amós y en el libro de Oseas a las personas. Dicen: están cocidos por un lado nada más, muy inteligentes, un astrofísico, un genetista, ciencias políticas, pero espiritualmente están completamente enfermos. Enfermos, porque ese es el alma, una situación de enfermedad con la cual nacimos. Y hasta que Jesucristo entra, entonces encuentro mi balance. Soy un astrofísico, pero soy cristiano. Mis emociones y mis sentimientos comienzan a tener integridad y un balance donde ya tengo la paz interior, y no solamente soy un astrofísico y presidente de la república y deportista y cantante y el más grande cantante que haya sido, el más grande deportista, etcétera, etcétera, sino que vemos que todas estas personas que alcanzan la cima intelectual o en el deporte o en la política son las personas más vacías interiormente. Y todos acaban drogadictos, acaban mal, borrachos, divorciados con 4 o 5 matrimonios, pero son famosísimos y hasta los ponen en la televisión a poder exponer qué es lo que piensan ellos de la moral. Háganme el favor nada más. Pero así es como está el mundo de torcido. Regresamos entonces a Génesis rápido, 35, y vemos que la palabra alma entonces nepesh, es el asiento de nuestras emociones y sentimientos y voluntad. ¿Qué significa esto? Que cuando muramos, después de toda esta explicación, cuando muramos y nos vayamos con Dios, vamos a llevar nuestra mente, porque es el alma. O sea, lo único que te vas a llevar no son los guaraches, ni las joyas, ni tus títulos, ni nada de este mundo. Cuando vayamos al cielo, seguiremos siendo Armando, Catalina, Lupita, etcétera, etcétera. Nuestra personalidad no será desintegrada, sino que habrá una integración total de nuestros sentimientos y emociones ya ahí, porque nuestra adoración va a ser directamente a Jesús y a Dios. Ya estaremos completamente conectados a la fuente del universo para ser sometidos y para poder ser dirigidos ya por Dios en la eternidad. Pero tú seguirás siendo tú, es tu personalidad y es tu vida, y lo que tú has guardado en tu mente de la palabra de Dios es lo único que nos llevamos.
la madurez que hayas alcanzado cristianamente en esta vida es lo único que nos llevamos a la otra vida. Todo lo demás es vanidad de vanidades, como escribe Salomón en el libro de Eclesiastés. Ahora vayamos al versículo 29 de Génesis 35 y veamos la palabra espíritu, que es la palabra hebrea ruach. Así se escribe, como suena, con R de Raúl, U-A-C-H. Ruach se pronuncia ruach. Ruach. Por ejemplo, el Espíritu Santo es ruach el kadosh, ¿verdad? El Espíritu Santo, kadosh en el hebreo es santo. Ruach el kadosh es el Espíritu Santo. Y exhaló y saca el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Vamos, apúntalo ahora otra vez. Acuérdense, estos seminarios tienen que traer la Biblia y una libreta, su pluma, ¿verdad? Porque es precisamente para que no salgan como entraron. Y al mañana te pregunto, oye, dame un resumen de toda la conferencia y pues Jesucito mío, mi dulce compañía, no me... Y el 80% se te olvidó. Entonces, un estudiante de la Biblia, un estudiante en teología, un cristiano maduro, siempre llega a todos los mensajes, los domingos también, ¿verdad? Su libretita o sus hojas y está apuntando y tomando notas. ¿Por qué? Porque así menos se nos olvida, así las guardo y ahí vas haciendo tu libretita y las vas poniendo ¿cómo se llama? Lo que va acompañando en tu Biblia y vas acomodando todas las palabras, poniendo los originales y comienzas a darte cuenta que en 6 meses ese conocimiento te ha ayudado porque lo has atesorado en tu corazón. Y no solamente, bueno, ahí se va, será. La palabra espíritu significa, es la parte inmaterial del ser humano a través del cual adoramos y servimos a Dios. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, no en el alma. Las emociones están involucradas, pero cuando no tienes al espíritu, las emociones se disparan. Y entonces comienzan, dicen que están adorando a Dios, ¿verdad? Y creen que están movidos por el Espíritu Santo, o que se comienzan a caer al suelo, a revoltearse en el suelo. O sea, son expresiones del alma y las emociones y los sentimientos que no tienen control. Y al no tener control, el Espíritu Santo no está ahí. No es cierto, es todo lo contrario. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, 1 Timoteo, de poder, de dominio propio. Entonces no hay nada de que, como loco, ¿verdad? Que estoy yendo al Espíritu Santo. ¿De dónde sacaste eso, verdad? Son tradiciones que se van entrando al cristianismo. Entonces el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos a Dios, porque tú no puedes conocer a Dios si no es en el espíritu. Ahora rápidamente, cuando Adán y Eva nació espíritu, alma y cuerpo. Es muy importante. Cuando el pecado entra al mundo o la infección del alma y del espíritu entra al mundo por la rebelión a Dios, nacemos, Salmo 51, muertos, ¿verdad? En pecado nacemos separados, nos desconectamos de la energía cuando nacemos desde Adán y Eva y hemos nacido todos los seres humanos desde Adán hasta nuestros días con alma y dentro de una botella, dentro de un tabique, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desintegra más celularmente. Entonces, nacemos con las emociones y los sentimientos, ya lo vimos, completamente chuecos y por eso el mundo está como está, entiéndelo, por eso está como está el mundo. En el siglo XXI con tecnología y avances científicos estamos a punto de una tercera guerra mundial. Eso es una locura el mundo que vivimos. ¿Cuál tecnología, cuál ciencia y que el humanismo y que por aquí, que esto y que el otro y que dulce y que chocolate y que... Puras tonterías nada más. El ser humano está más loco que nunca. Los gobernantes están más locos que nunca. Los filósofos están más locos y más confundidos que nunca. Las religiones están más confundidas que nunca. Es al punto al que llegamos porque no hemos entendido que tenemos que nacer de nuevo. Hasta que la persona no vuelva a reconciliarse y hacer contacto con la fuente de energía, no tienes ninguna energía para poder conocer a Dios. Entonces, como nacemos muertos espiritualmente, con alma y con cuerpo, y como la imagen de Dios está en el alma, porque dice la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés 3:11, que la eternidad la puso Dios en el ser humano. El ser humano se encuentra con que él no puede pertenecer a este mundo
y tiene que haber algo que trascienda. Y entonces el ser humano, por estar desconectado de Dios, pero por traer la eternidad y la imagen de Dios en nosotros, a diferencia de los animales, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por seres humanos como tú y como yo. Ningún inventor de ninguna religión bajó del cielo. Mahoma, Mahatma Gandhi, Zoroastro, Buda, el que tú me quieras mencionar, eran hombres como tú y como yo, y ninguno de los fundadores de ninguna religión murió en una cruz ni resucitó a los 3 muertos, a los 3 días. Ninguno más que Jesucristo. Entonces Jesucristo no baja del cielo a traernos una más de las miles de religiones que hay. Baja a traernos, a reconectarnos con su Padre, a morir en una cruz y pagar todas las consecuencias de nuestras obras para que volvamos a reconectarnos con la fuente de energía. El cristiano es una persona que se ha vuelto a enchufar con Dios, y ahora sí Dios, como ese espíritu, ¿qué hace Dios? Me comienza a dirigir a través del espíritu. Y esta Biblia que tienes en tus manos y que tengo yo fue inspirada por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo esto es espiritual. Todo esto es el alimento que mientras viene Jesucristo me va a estar sosteniendo, guardando, dándome fuerzas, dándome gracia, para que cuando Jesucristo venga no me encuentre y nadie me quiso, y amargado, y me hicieron, y me traicionaron, y ya el cristianismo no me funcionó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te desconectaste del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tú te desconectas siendo cristiano, tú te desconectas de este libro, vienes a un seminario sin la Biblia. Es como ir a jugar a fútbol. No vas a jugar fútbol con corcholatas, vas a jugar con una pelota. Ir a un partido de fútbol sin pelota, mejor no vayas. Venía a la iglesia sin Biblia, mejor no vengas. Porque necesitamos, el pastor habla y necesito aprender a manejar la Biblia y el Espíritu. Digo 1 Reyes, porque no, voy a sacar mi iPhone, a ver, en 1 Reyes, pues aquí que lo encuentras. Pero es la tecnología moderna. Yo les he dicho, está bien que lo traigas en el avión y esas cosas, nos sirve, ¿verdad? Pero cuando estamos en la iglesia tenemos que aprender dónde está esto, dónde está aquello. ¿Por qué? Porque yo la tengo abierta, el Espíritu Santo me habla, y no nada más un versículo que tengo aquí nada más para poder dirigir mi predicación o mi conferencia. Entonces necesitamos entender, es el Espíritu de Dios, es el alimento del Espíritu. Y ahora que ya tengo a Cristo, abro la Biblia y mi espíritu, no mi intelecto. Yo puedo ser muy intelectual y no entender la Biblia, porque la Biblia no se entiende a través del intelecto, a través del Espíritu. Por eso vienen los ateos y los agnósticos y los escépticos. No, la Biblia es hecha por hombres. Y a ver, ¿por qué mandó? Esto es un genocidio. Aquí mandó matar a los cananitas y mucha sangre. No, y aquí esto y el otro. ¿Cómo David, hombre hecho a la imagen de Dios y con el corazón de Dios, y se mete con Betsabé, borracho, parrandero y jugador, pero se le llama un varón conforme al corazón de Dios? Y chocan contra la mente espiritual, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos intelectuales de ratones, renacuajos, caracoles que tenemos los seres humanos. Entonces, al chocar contra la Biblia, chocan precisamente contra la infinitud y la incomprensibilidad de la mente divina, y entonces el hombre se enoja por no entender esto. A ver, ¿y por qué Dios sí es esto? ¿Por qué el diablo? ¿Y por qué los temblores? ¿Y por qué estos niños murieron gasificados? ¿Que no hay un Dios acá? Porque no entendemos qué es lo que está pasando y nos ensoberbecemos en querer nosotros entender, como un niño de 3 años que quiere entender a Alberto Einstein en sus fórmulas físicas. La soberbia humana e intelectual. Jesús dijo, tenemos que convertirnos como los niños. Así hacemos chiquito. Cuando somos cristianos, Padre Santo, no entiendo nada, ni el pastel. Nada de nada, Señor. Si tú no me iluminas, si yo comienzo a estudiar la Biblia y tú no me muestras y me explicas, por más investigación que yo haga científica, intelectual y filosófica, nunca te voy a entender, porque tus pensamientos trascienden mi capacidad intelectual, y solo tú puedes bajar a mi vida, abrirme la calabaza que yo tengo aquí, para que me enseñes, esta es la A, esta es la B y esta es la C. Y para esto se necesita humildad. Humildad. Y nacimos sin humildad.
orgullosos como pavos reales, como la Torre de Babel. Porque esa es la característica del ser humano, es una soberbia impresionante. No necesitamos a Dios. Somos lo suficientemente inteligentes para ser papás, para formar un matrimonio, para educar hijos, para ser gobernantes. Y hemos hecho el ridículo en el mundo que tenemos ya 6,000 años a punto de autodestruirnos. Regresamos a Primera de Tesalonicenses. Me extendí muchísimo en esto, pero era muy importante. Bueno, y en último lugar vamos a ver, para demostrar que no hay un estado inconsciente. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 para demostrar que cuando morimos no estamos inconscientes, sino que estamos vivitos y coleando. Dicen Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, para los que no sepan, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué dice Juan? A ver, Juan está aquí hace 2,000 años en la isla de Patmos, preso de 90 años de edad, exiliado por el gobierno romano. Y Juan, como no podía subir al cielo hasta que no fuera transformado, fue sacado en el Espíritu. Y hay varios casos, ¿verdad? La excepción no rompe las reglas. Varios casos en la Biblia que Dios sacó de su cuerpo, como Pablo también. 2 Corintios capítulo 12 dice Pablo: fui sacado de mi cuerpo y llevado al tercer cielo, donde vi cosas impresionantes que ni siquiera hay palabras aquí en la tierra que puedan describir lo que yo vi. Y Juan, 30, 40 años después de Pablo, es sacado de su espíritu y es llevado al cielo. Y ahí en el cielo, Juan dice: vi. Sígame con mucho cuidado, esto es precioso. Yo me puse a pensar: Juan, ¿cómo que viste? ¿Que no se quedaron tus ojos abajo en tu cuerpo cuando fuiste sacado del espíritu? ¿Con qué ojos viste si tus ojos los tenías en tu cuerpo abajo en la tierra? ¿No? Digo, todas estas preguntas son importantísimas. Y esto es lo que nos habla la Biblia, que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos ojos espirituales, pero Dios nos da un par de ojos físicos, ojos espirituales, cosas que oídos no oyó, naturales, cosas que ojos físicos no han visto, cosas que en el corazón normal no han subido, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, hay algo impresionante en el mundo espiritual, que cuando vemos las cosas ya no las vemos igual. Ya cuando eres cristiano vas a Acapulco y ves una puesta del sol y comienzas a apreciar el diseño, la maravilla, la gloria, la majestuosidad, cosa que antes ibas, ¿verdad? Y estabas ahí con tus chelas y ¿cuál puesta del sol? Vas a Acapulco, ni te acordaste ni siquiera ni la puesta del sol viste, porque no estábamos entrenados para admirar la belleza del universo que nos rodea. Yo ahí en nuestra casa que vivimos, ¿verdad? Muchos kilómetros de aquí, lejos de aquí, me levanto a veces como a las 3 o 4 de la mañana y cuando hace calorcito, veo el cielo lleno de estrellas. ¿Cuándo iba a hacer eso yo? Cuando estaba bien borracho, cuando no conocía a Jesús. ¿Cuándo, verdad? A lo mucho, no, está bueno, ¿verdad? ¿Cuántas estrellitas, verdad? Tinkle-tol. Pero ahora, ¿verdad? Salimos y vemos y digo: Dios mío santo, qué pequeños somos, qué majestuosidad. Y comienzas en el espíritu. ¿Qué cosa es lo que pasó? Tengo unos ojos que ahora son espirituales, que antes no tenía. Comienzo a oír la palabra de Dios y es como un bálsamo a mi vida. Antes que no fuera cristiano, lo oía entrar por acá y me salía por allá. Entonces Juan, con sus ojos espirituales, ve lo que está a punto de describir. Vi bajo el altar. ¿Qué cosa vio Juan? Almas, no estaban muertos. Vio almas. ¿De quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vio Juan en el cielo hace 2000 años a los mártires que murieron de manos del anticristo. Se adelantó a verlos ya en el cielo. Y estos mártires, estas almas en el cielo, escuchen esto, platican, tienen ojos, vamos a tener oídos como los teníamos acá, con una dimensión mucho más evolucionada desde luego, y clamaban a Dios, estaban platicando con Dios.
¿Qué platicaban con Dios? Le estaban haciendo preguntas a Dios. Porque nunca habrá ninguna criatura, ni querubín, ni serafín, ni ángel, que pueda decir, conozco todo absolutamente, soy omnisciente. Solo Dios es el único omnisciente. Nunca ninguna criatura jamás podrá tener todo el conocimiento del Padre. Nunca nadie. Por eso cuando yo le digo a un ateo, ¿verdad? ¿Por qué me dices que no crees en Dios? ¿Dónde lo fuiste a buscar? ¿A Acapulco? Aquí a Tlalnepantla. No salió, oye, compadre, ni de Tlalnepantla ha salido, ni de Huixquilucan de la Sal. Y me dice que no encontré a Dios. Espérame tantito. Si tú me dices que no encontraste a Dios es porque eres omnisciente, porque tienes un conocimiento, que has recorrido el universo y conoces todas las cosas y has examinado todo y concluiste en tu bitácora, no encontré a Dios. Ave María purísima, sin pecado concebido. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos igual que ellos. Entonces vemos que los muertos no están dormidos. Lo que está dormido es el cuerpo, es lo que va a ser despertado, porque en el momento que morimos, se sale mi alma y mi espíritu, se va a la presencia de Cristo. Cuando Cristo regrese, viene con mi alma y con mi espíritu, mi cuerpo en el panteón o en el mar o en la panza del tiburón o que te quemaron o los gusanos, ¿verdad? Es transformado, resucita y nos juntamos en el aire, dice Tesalonicenses, en el aire con Cristo, y así estaremos con el Señor para siempre. Rápidamente, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Número 1, el cuerpo resucitado, en primer lugar, no va a funcionar con el líquido y el plasma que ahorita tu cuerpo y mi cuerpo funcionan, que se llama la sangre. Cuando Jesús murió, ¿qué derramó? La sangre. Y dice en Levítico 11 que la vida de la carne está en la sangre. Esto es interesante porque ahí la palabra vida es alma. La sangre se encuentra en el alma. El nepesh se encuentra en la sangre. Es porque la secta de los testigos de Jehová dicen que cuando alguien necesita una transfusión de sangre, no se la hacen porque están transfiriendo el alma de una persona a otra persona. Es una barbaridad esto, porque no entienden cómo funciona esto. Entonces, en la sangre, cuando Jesús dio su sangre, dio su vida, dio su alma. Cuando Jesús muere y los pecados son puestos en su cuerpo, no en su espíritu, dice Romanos 8:3, porque era necesario que en el cuerpo de Cristo llevara los pecados. Los pecados de Cristo fueron cuerpo del pecado, porque el cuerpo es la habitación del pecado. El pecado se expresa a través de nuestro cuerpo. Por eso cuando comenzamos a estudiar si un cristiano podía tener demonios, concluimos que sí los podía tener. ¿Cuáles eran las objeciones teológicas que encontramos? ¿Cómo un cristiano puede tener demonios en el Espíritu Santo? Es que los demonios entran al cuerpo y al alma la pueden controlar otra vez. Al espíritu no puede entrar al lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Pero ¿puede un cristiano estar endemoniado? Claro que sí. ¿Qué significa? Influido en sus emociones y en sus sentimientos, en su alma y en su mente. La comienza a distorsionar los demonios de tal manera que comienza el cristiano a portarse anormalmente, a aullar como coyote a las 3 de la mañana. Todas estas cuestiones, ¿verdad?, que discutimos antes, y no se puede por aquí, por allá, estudia la Biblia. Te falta mucho por comprender todavía. Entonces, no nos cerremos, ¿verdad?, a todo el panorama que Dios, el Espíritu Santo, tiene por revelarnos todavía a todos nosotros. Entonces, los que están muertos están vivitos y coleando en el cielo, o si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, ahorita sales, ¿verdad? Hace una semana nos impresionó a mi esposa y a mí un accidente que hubo en Reforma, ¿verdad? Que salieron 5 personas de un bar de, no sé, por ahí, creo que cerca de Reforma, se estrellan contra un poste en un BMW, el poste como mantequilla a la mitad partió el coche y quedaron 4 cadáveres. Yo vi los videos de los cadáveres que no los pasaron, es un video muy secreto que tienen, me lo hicieron llegar y es horrible como quedaron ellos, ¿verdad? Había la cabeza de una muchacha por un lado, las piernas por otro lado, etcétera, etcétera, un espectáculo dantesco.
Ahora bien, estas personas, ¿verdad? Pues inmediatamente ni lo sintieron, están en el cielo y el cuerpo, un come tiburón también pues, te hace pedazos, un temblor quedas hecho pedazos, no importa el cuerpo como quede. Pero es impresionante que estas personas que se levantaron esa mañana, jóvenes todos, menores de 30 años, nunca supieron que era el último día que Dios les daba. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Si ahorita saliendo un ataque al corazón, un ataque a las cardíaco, ¿verdad? A tus válvulas coronarias, una embolia cerebral, nadie sabe si hoy es la última vez que Dios nos está hablando. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, arrepiéntete, no te endurezcas, porque Dios te está hablando y te está diciendo, si tú mueres hoy, tu espíritu y tu alma baja al centro de la tierra. Ahí está el infierno actualmente en el centro de la tierra. Y tu cuerpo baja también. Y cuando Cristo venga, va a resucitar tu alma y tu espíritu después del milenio para presentarte, Apocalipsis 20, del 11 al 15, al juicio del gran trono blanco, donde serás juzgado y enfrente de todos los ángeles. Y nosotros como gran jurado, dice que la iglesia va a ser el gran jurado de Dios. En 1 Corintios 6, vamos a juzgar y nosotros vamos a decidir junto con Dios que Dios es justo. Porque Dios, escúchame esto, no mandó a nadie al infierno. Dios no mandó a nadie al infierno. Ellos se fueron solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Así que Dios no manda a nadie al infierno. Él te da que tú escojas. Y si tú en esta vida no te sientes a gusto con los cristianos ni con la santidad, menos te vas a sentir en el cielo. Entonces, si estás a gusto aquí con tus compadres y con pasa la jarra, ¿verdad? Borracho, parrandero y jugador, adúltero, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. El día que tú te mueras, Dios te va a demostrar que Él te amó en una cruz y que Él dio su vida por ti para que tú no pasaras la eternidad en ese infierno que arde con fuego y con azufre. El cuerpo resucitado no va a tener sangre. Cristo no tenía una gota de sangre. Vamos a comer, dice Lucas 24, que al resucitar Cristo comió tacos de barbacoa o al pastor. No, ¿verdad? ¿Qué comió Cristo cuando resucitó? ¿Asado de tira? Miel y pescado. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Al comer miel y pescado, que nos muestra a Dios que todo lo que tiene el omega 3 y todo lo que tiene, ¿verdad? No ostras, ni tampoco camarones, ni langosta, pescado. Todo lo demás tiene muchísimo ya radioactividad en el mar y tengan mucho cuidado, tengan cuidado hasta con el sushi. En tercer lugar, cuando Cristo resucitó, atravesó la pared y Tomás se acercó y le tocó las manos y Tomás no hizo esto, no atravesó, sino que tocó algo sólido. El cuerpo de Cristo se podía materializar y desmaterializar a voluntad. La composición atómica molecular de las paredes que ahorita nos impide a nosotros atravesar esto. Yo le hago esto así y me estrello y me rompo los menisques, ¿verdad? de mi mano, es porque la composición atómica es más grande que los átomos que componen mi mano. Entonces, el cuerpo que vamos a tener no va a poder ser detenido por ninguna materia que exista en este universo. En cuarto lugar, no vamos a estar sujetos a la ley de la gravedad. Hechos 1, 6 al 11. Cristo asciende ante los discípulos, se aparecen los ángeles y Cristo vence la gravedad al subirse al cielo y elevarse en el cielo y despedirse y decirnos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Filipenses 3, 20 y 21. Con cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria del Hijo de Dios. Y finalmente nuestro cuerpo, ¿verdad?, va a ser incorruptible. Jamás volverá a deshacerse. Ya no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no quisieran por primera vez arrepentirse de sus vidas ante este mensaje glorioso, majestuoso y eterno y entregarle tu vida al Hijo de Dios? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En esta segunda conferencia donde nos muestras que el próximo evento profético tendrá lugar cuando millones de personas desaparezcamos de este mundo, de la noche a la mañana.
en fracciones de segundo, millones de personas, ya no estaremos aquí. Muchos matrimonios volverán sus rostros en su cama y desapareció su esposo, desapareció su esposa o sus hijos o los bebés de todas las cunas, porque todos los niños se irán también con Jesús. Y millones de personas se darán cuenta que fue demasiado tarde para que ellos pudieran haber aceptado a Cristo. Aun cuando venga el anticristo tendrán otra oportunidad. Muchos serán degollados, perseguidos y atribulados con los juicios y las plagas de la gran tribulación. Pero en esta mañana tú no tienes por qué no tener esperanza, porque si tú crees que Jesús murió y resucitó, ya no tendremos tanto dolor cuando parte a casa alguno de nuestros familiares. Siempre será una mezcla de gozo con tristeza. El gozo por saber que ese familiar, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, están en un mundo mucho mejor que este, disfrutando y descansando ya. Sufrimos los que nos quedamos en este mundo, pero esa es la esperanza que nos consuela, el saber que los que se van, se fueron ya a descansar de este mundo de sufrimientos, de tristeza y de dolores. Pero si tú tienes esta esperanza, dile a Jesús: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Te pido que entres a mi corazón como mi Salvador y te pido que me des el poder de vivir para ti. Me quiero ir en el arrebatamiento. Cuando vengas por nosotros, quiero formar parte de esta comitiva tuya que te acompañará al cielo, y bajaremos después de la gran tribulación a reinar 1000 años en este planeta contigo como tus vicerregentes, reyes y sacerdotes delante de tu Padre. Amén. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad?